Bueno, ¿se ve ahí? Se ve perfecto. Sí. Sí, sí. Se ve perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a ver qué es una ecuación diferencial, ¿sí? Yo diría que las ecuaciones diferenciales nos acompañan siempre. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Bueno, aunque no la veamos, la ecuación diferencial siempre está. Casi cualquier cosa que pasa en la naturaleza se puede describir a través de una ecuación diferencial. Cuando uno habla de variación de algo, está pensando en una ecuación diferencial. Esa variación puede ser constante o puede ser variable en función de algo, del tiempo, no sé, de lo que yo tenga en ese lugar, ¿no? Las poblaciones en general crecen en función del hábitat donde se desarrollan, decrecen en función también del hábitat donde se desarrollan, de la competencia con otra especie que tengan, etcétera. Hoy en día, con todo lo que nos ha pasado, el crecimiento de las bacterias y de los virus y todo eso ha sido un tema de mucho trabajo para los científicos, así que todas estas constantes de las que nos hablaban, el R y todo lo demás, se calculan a partir de una ecuación diferencial o de un modelo que se plantea de la situación epidemiológica que hay. Bueno, entonces, primero vamos a ver qué es una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación diferencial? Por empezar, aparece la palabra ecuación. Si aparece la palabra ecuación es porque va a haber una igualdad, igual a algo, ¿no? Si no, no es una ecuación, es una expresión. Entonces, esta igualdad lo que va a hacer es vincular una variable que voy a decir que es dependiente, por ejemplo, voy a llamarla I, que depende del tiempo, por ejemplo, la llamo T a la variable temporal, o podría depender del espacio, que sea una función del espacio, X, etcétera. Pero siempre aparece una variable dependiente y una variable independiente. Tiempo, espacio, lo que sea. Pero, ¿qué tiene esta igualdad? Vincula a la variable dependiente y a sus derivadas. O sea, yo podría tener, por ejemplo, derivada de I respecto de T más 2T igual a I, por ejemplo. Esta sería una ecuación diferencial, ¿por qué? Porque tiene una relación entre la derivada de la variable dependiente respecto de la independiente, que es el tiempo, ¿está bien? Y me dice que eso es igual a I. Las ecuaciones diferenciales se clasifican por tipo, ¿no? Por tipo, ¿qué significa? Que mi variable dependiente depende de una sola variable, entonces voy a tener una ecuación diferencial ordinaria. Ordinaria no porque sea ordinaria, sino porque así se la denomina, porque depende de una sola variable, ¿sí? O mi función, mi variable dependiente podría, por ejemplo, depender de X y de Z. Entonces, una ecuación diferencial ahora yo voy a poder derivarla Y respecto de X y voy a poder derivarla Y respecto de Z, ¿no? Entonces, esa ecuación que tiene derivadas parciales se llama justamente ecuación en derivadas parciales. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, acá tengo una ecuación diferencial ordinaria donde estoy pensando que la Y es una Y de X, ¿está bien? ¿Sí? Y entonces tengo la derivada de Y respecto de X más 5Y es igual a E a la X. Acá tengo también una ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Y acá tengo una ecuación diferencial donde se vincula. No, esto no quiere decir que la Y sea función de X y de T, sino que la X es una función de T y que la Y
también es una función de t. ¿Está bien? Entonces, cada vez que derivo la x respecto de t y le sumo la derivada de y respecto de t, tengo 2x más y. Esa es una ecuación diferencial, ¿está bien? Pero siempre es una ordinaria. Hasta ahí no vimos ninguna ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Está bien? También se clasifican según el orden. ¿El orden quién se lo da? El mayor grado de derivación de la derivada de la variable dependiente. Por ejemplo, esta me dice derivada primera. Esta me dice derivada segunda. Entonces, esta es primer orden, mientras que esta es de segundo orden, porque hasta ahí voy a derivar, hasta el orden 2. ¿Está bien? Entonces, segundo orden, acá me aparece una derivada segunda, y este pedacito es de primer orden, aunque me aparezca elevado al cubo, ¿no? Porque acá lo que me está diciendo esta expresión es que yo derive y respecto de x y que lo eleve al cubo, no que haga la derivada tercera, ¿está bien? Porque no es esa la notación que se usa, ¿no? La derivada tercera se indicaría así, derivada tercera de y respecto de x 3 veces. ¿Está bien? O sea que esto es muy diferente a esto. Entonces, esta ecuación diferencial es de segundo orden. ¿Por qué? Porque el mayor orden de derivación es 2. ¿Está bien? Otra clasificación que hay también para las ecuaciones diferenciales es la linealidad. ¿Eso a qué se refiere con linealidad? Que yo voy a tener una ecuación diferencial, ¿esta de qué orden es? Fíjense cuál es el mayor orden de derivación de la variable dependiente. N. N. Exacto, esta es de orden n. Y todos los coeficientes que acompañan a las derivadas son funciones solo de x. ¿Está bien? Y está igualada a una función de x. ¿Sí? O sea que eso significa que sea lineal. ¿Sí? Por ejemplo, esta, ¿cuál es el coeficiente que acompaña a y', que es la derivada de primer orden? 1 menos i. Esta no es lineal porque esta expresión no es una función de x, ¿no? Es una función de y. Entonces esta no es lineal. Esta tampoco es lineal porque el término independiente, que uno lo puede poner de este lado o del otro, no es una función de x, sino que es una función de y. ¿Está bien? O sea, las ecuaciones diferenciales lineales son aquellas donde las derivadas están acompañadas solo por funciones de x. Por ejemplo, yo podría tener e a la x por y' más 2x por y igual al seno de x. Y esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Por qué? Porque lo que acompaña a y' es una función solo de x, lo que acompaña a y es solo una función de x, y el término independiente, o a lo que está igualado a la ecuación diferencial, es una función de x. ¿Está bien? Siempre que yo mezcle variables, o sea, o que a la y' la haga acompañar por una función de y, ahí ya pierdo la linealidad. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí las definiciones en cuanto a qué llamamos una EDO, o sea, una ecuación diferencial ordinaria, donde hay solo una variable independiente y hay una variable que depende de ella. En derivadas parciales, cuando tengo variables dependientes que dependen de dos o más variables independientes. Yo no sé si se acuerdan del laplaciano. ¿Se acuerdan del laplaciano? El laplaciano decía que si yo tengo una función que depende de dos variables en un determinado conjunto, qué sé yo, podría tener la derivada segunda de f
respecto de x dos veces más derivada segunda de f respecto de y dos veces igual 0, y esto significaba laplaciano nulo. Esa es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Hay ciertas funciones que cumplen esa ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿A nosotros qué nos va a importar? Nos va a importar poder resolver una ecuación diferencial. O sea, hasta ahora lo único que hice fue presentar las ecuaciones diferenciales, pero no dije cuál era la solución, ¿no? O sea, yo teniendo una ecuación diferencial, lo que quiero saber es quién es la solución, ¿no? O sea, si yo tengo, voy a volver un poquito para atrás, esta ecuación diferencial de segundo orden, yo quiero saber quién es y quién es la y de x que satisface esa ecuación diferencial. ¿Está bien? ¿Quién es? Entonces, primero vamos a definir lo que es una solución. Una función que está definida en un intervalo, que es derivable hasta el orden n de acuerdo al orden que tenga la ecuación diferencial, ¿sí? Si yo la reemplazo en la ecuación diferencial y satisface esa ecuación, listo, es una solución. Esa es la definición de solución, ¿no? Es como cuando uno tiene, qué sé yo, x más 1 igual 5, si yo reemplazo la x por 4, esto es una solución, ¿no? Pongo acá, pongo 4 más 1, 5, listo, es una solución. Acá va a pasar lo mismo. Lo único que le voy a pedir a la función es que tenga tantas derivadas como se necesiten para la ecuación diferencial. ¿Está bien? En un determinado intervalo de números reales. Podría ocurrir que fuera de ese intervalo la solución que estoy proponiendo no sea solución. Entonces, por ejemplo, fíjense, acá me dicen, verifique que la función indicada es una solución de la ecuación diferencial dada. ¿En qué intervalo? Acá me están aclarando en qué intervalo es solución, ¿no? En todo R o en el intervalo menos infinito, infinito. O sea que el intervalo es todo R. Bueno, si a mí me están dando esta, pruebo. A ver, yo necesito la derivada de y respecto de x, ¿no? Entonces, la derivada de y respecto de x, derivo esto respecto de x y ¿qué me queda? Un 16avos, ¿está bien? Por 4 por x al cubo. O sea, me queda un cuarto x al cubo. Y por otro lado, me fijo cuánto da x por y a la 1/2. Esto es x por la raíz cuadrada de un 16avos por x a la cuarta, ¿no? O sea que esto me queda x por un cuarto por x al cuadrado. O sea que esto me queda un cuarto de x al cubo. Fíjense que si estas dos cosas nos dieron igual, es porque estas dos cosas son iguales para esta solución. ¿Está bien? ¿Se entendió eso que hice? Probé que esta expresión que me dan acá es solución. Ahora quiero probar esta. Pero para esta no solamente necesito y prima, sino también que necesito y segunda. Entonces vamos a y prima. Es la derivada de un producto, ¿no? Es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que sea la x. Ahora calculo y segunda. Y segunda, derivo esto. Es e a la x más e a la x más x por e a la x. X por e a la x. Entonces me queda 2e a la x más x por e a la x. Entonces, ahora escribo y segunda menos 2y prima más y.
Si eso me da 0, que es lo que dice de este lado, porque esta es solución. Bueno, entonces escribo. Y segunda es 2e a la x más x por e a la x menos 2 por y', que es e a la x más x por e a la x. A eso le tengo que sumar y, que es x por e a la x, y ahora voy a hacer la cuenta, a ver cuánto da esto. Y da 2e a la x más x por e a la x menos 2e a la x menos 2x por e a la x más x por e a la x. Entonces veo que este se va con este, y una x por e a la x más una x por e a la x son 2 veces x por e a la x, así que estos dos se van con este, así que me queda 0. Efectivamente, esta es la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden, mientras que esta era la solución de esta ecuación diferencial de primer orden. ¿Está bien? Todavía no sé cómo se calculan esas soluciones. Por ahora sé que son soluciones. Miriam, Bueno, tengo una consulta. sí, sí. Y, supongo que lo veremos después, pero ¿cómo verificás que esa solución es única o simplemente ahí verificaste y ya? Pero ¿cómo verificarías si esa solución es única o no? O si hay más soluciones. Es que las ecuaciones diferenciales, si yo no te doy un problema de valores iniciales, hay infinitas soluciones. Claro, ok. Por ahora no verifiqué que fuera única. Solamente que esto que me dieron es solución. ¿Está bien? Es solución. Perfecto. Nada más. Bueno. Hasta ahora, fíjense los dos ejemplos que vimos. Acá decía que y es igual a un 16avos x a la cuarta, lo cual esto, si uno quisiera dibujarlo, podría. Es una parábola de orden cuarto, ¿no? Una cosa así, multiplicada por un 16avos. Es una curva, ¿está bien? Pero donde yo puedo escribir y en función de x. Lo mismo acá. Y es x por e a la x, ¿no? O sea que la exponencial e a la x la multiplico por x. Podría dibujar esa curva también. Pero fíjense en el ejemplo que viene acá. Dice, la relación x cuadrado más y cuadrado igual a 25 es una solución implícita de la ecuación diferencial. A ver, cuando yo puedo escribir y igual a y de x, digo que esta es una solución explícita, porque yo estoy explicitando cómo se escribe la solución. Y cuando doy una relación entre las variables, por ejemplo, la que me dan ahí, x cuadrado más y cuadrado igual a 25, esta es una solución implícita. Ustedes ya deben haber visto en análisis 2 funciones implícitas. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, yo quiero mostrar que, ¿esto qué es? ¿Se acuerdan que es x cuadrado más y cuadrado igual a 25? Una circunferencia. Una circunferencia de radio 5. En esa circunferencia de radio 5, eso no es el gráfico de una función. Por lo tanto, yo no puedo escribir y en función de x unívocamente. ¿Está bien? Yo podría describir la parte de arriba de la circunferencia diciendo que y es igual a la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. Y podría describir la parte de abajo diciendo que y es menos la raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado. ¿Está bien? Pero yo no puedo, la circunferencia no es el gráfico de una función. Es solución de esta ecuación diferencial. ¿Cómo?
Sí, se te entrecortó un poco, Se profe. entrecortó un poquito, me parece. ¿Cómo se imaginan que voy a mostrar que x cuadrado más y cuadrado igual a 25 es una solución de esa ecuación diferencial que me aparece ahí? ¿Qué les parece que podría hacer? ¿Me escucharon o se vieron? Habría que despejar sí o sí alguna de las variables y ponerla en función de otras. Y hacer lo que vos dijiste, decir que para una, o sea, para la parte positiva va a ser la raíz de 25 menos y cuadrado y para la negativa lo contrario. Ah, bueno, ¿todos están de acuerdo que habría que hacer eso? No. Yo no me quedó muy claro qué es lo que decían recién de lo que habría que hacer. Pero a mí derivar la raíz O sea, lo cuadrada que entiendo es mucho que hay que, menos hay me que despejar una de las variables. gusta. A ver, fíjense, Podríamos derivar todo en función de x y después despejar ahí yo quiero y mostrar que esto satisface esta ecuación diferencial, con lo cual tengo que derivar sí Miriam, no sé si nos estás o escuchando, sí. pero Sí, ¿Está bien? se te está cortando mucho. sí, se está cortando demasiado. Se te corta, sí, creo que volviste, Miriam, pero se te corta, no se te entiende nada lo que dijiste recién. Se perdió la conexión. ¿Me escuchan ahora? Ahí está mejor. Ahí está. No sé por qué Parece que sí. se había perdido la Está mejor. conexión, con lo cual lo último que dije no sé qué fue, pero no me deben haber escuchado. Ahí voy a presentar otra vez. A ver, Le bueno, pegaste una patada al módem. sí, tal cual. Más o menos. Ay, sí, mira. Modem y
la pandemia y qué sé yo, esto es un despelote. Es un despelote porque estamos agarrados de pies y manos. Si nos cortan la internet o perdemos la conexión, aunque sean microcortes, es un desastre porque estamos hablando y de pronto se muere todo. Bueno, a ver, habíamos dicho que no nos gusta derivar raíces cuadradas y además tendría que hacer el proceso para los dos casos, con lo cual me llevaría muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que dije? Dije, bueno, tomemos la supuesta solución y derivemos. Entonces derivé la derivada de Profe, x al cuadrado. discúlpame, no se ve la pantalla que estás compartiendo. Bueno, ahora la voy a compartir otra vez. A ver, ahora se ve. Ahí Sí, está. ahora sí. Bueno. Entonces, lo que digo es, derivamos la supuesta solución y vemos si podemos llegar a esta relación. Entonces, derivé respecto de x, acá me quedó 2x, la derivada de y al cuadrado es 2y por y', porque estoy derivando respecto de x y se supone que y es una y de x, así que no me tengo que olvidar la regla de la cadena. Si derivo una constante me da 0, entonces despejé y', 2y por y' es menos 2x, pasé el 2y dividiendo, así que y' es igual a menos x sobre y, que es justamente lo que aparece acá. O sea que efectivamente x cuadrado más y cuadrado igual a 25 es una solución de esta ecuación diferencial. Algo que no puse acá es que y tiene que ser distinto de 0, ¿no? De hecho, cuando uno plantea la ecuación diferencial, sabe que y tiene que ser distinto de 0 porque la división por 0 no existe. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, otra cosa importante que vamos a ver también es esto que nos aparecía antes, que es tener dos funciones que tengan la misma variable independiente. Por ejemplo, una x y una y. Esto no es que mi función es de dos variables, sino que hay dos variables dependientes, ¿sí? Las dos respecto de la misma variable independiente. Entonces, eso va a constituir lo que se llama un sistema de ecuaciones diferenciales. Un sistema. Por ejemplo, yo podría tener x' igual a 2x más 3y y podría tener y' igual a menos x más 12. Entonces acá tengo un sistema de ecuaciones diferenciales. X es una función de t e y es una función de t. Mira, justo te iba a preguntar, pero se cortó antes. ¿Esto que planteaste acá, se podría también haber aplicado en el ejercicio que acabaste de demostrar? ¿Qué cosa? Como parametrizar, por así decirlo, las variables en función de otro parámetro nuevo que esté en este caso. ¿Vos decís parametrizar la circunferencia? Me refiero a expresar a x como función de t e y en función de t, y en base a eso resolver la ecuación, pero capaz es un poco más enroscado. No, es muy enroscado, Okay. no se justifica. O sea, vos decís que yo ponga x igual a 5 coseno t, voy a parametrizar la circunferencia, ¿no? Y que y sea 5 seno t. Entonces estoy escribiendo a la x como una x de t y a la y como una y de t. ¿Está bien? Pero acá no me aparece la derivada, ¿no? ¿Ok? No me aparece. No. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos líneas de campo, pero acá no me conviene parametrizar la circunferencia. ¿Sí? Yo lo que hablo es, acá cuando hablo de sistemas, lo que estoy pensando es que conozco la relación que hay entre x', x, y t,
y prima X, Y y T, ¿está bien? O sea que acá yo conozco esta función y conozco esta. Si parametrizo la circunferencia en el caso anterior, no conozco relaciones entre las derivadas, ¿está bien? Me costaría más mostrar que se cumple esa ecuación diferencial. Cuando en el sistema no aparece, fíjense que si yo me olvidara un momento de X' y prima, este sería un sistema lineal, ¿no? 2X más 3Y, o sea, un sistema que yo lo puedo escribir en forma matricial. Lo que digo es que yo podría escribir X' y prima igual a la matriz 2, 3, menos 1, 2, por X, Y. ¿Está bien? Este es un sistema que se llama autónomo. Autónomo porque es lineal. En cambio, si yo tuviera X' igual a 2 por X por Y más 3Y, Y' igual a menos X más 2 por XY, este sistema no es autónomo, porque yo no lo puedo escribir como una matriz, ¿no? Ya esto no lo puedo escribir como una matriz, así que este sistema es no lineal. ¿Está bien? Bueno. Vamos a probar ahora, fíjense que este es un modelo de crecimiento poblacional. La variación de la población respecto del tiempo es proporcional, en general acá puede haber una constante distinta de 1, a la población por 1 menos P. Y lo que quiero mostrar es que esta es la solución. ¿Sí? El crecimiento poblacional es una función del tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es derivar P respecto de T y mostrar que se cumple esta igualdad. Bueno, si hago la derivada de P respecto de T, derivo como cociente, ¿no? Es la derivada del numerador, que sería ¿qué cosa? C1 por E a la T, por el denominador sin derivar, menos el numerador por la derivada del denominador, que es C1 por E a la T, ¿no? O sea que esto me quedaría sobre el denominador al cuadrado. Entonces esto me va a quedar C1 por E a la T más C1 al cuadrado por E a la 2T menos C1 al cuadrado por E a la 2T. ¿Está bien eso? Se entiende, ¿no? Producto de potencias de igual base, los exponentes se suman sobre 1 más C por C1 por E a la T al cuadrado. Esto se va con esto, así que me quedaría C1 por E a la T sobre 1 más C1 por E a la T, todo al cuadrado. Por otro lado, voy a hacer P por 1 menos P, a ver si me dan lo mismo. P es C1 por E a la T sobre 1 más C1 por E a la T por 1 menos C1 por E a la T sobre 1 más C1 por E a la T. Bueno, voy a sacar como un denominador, va a ser 1 más C1 por E a la T al cuadrado. Acá me va a quedar C1 por E a la T por 1 más C1 por E a la T menos C1 por E a la T. Este se va a ir con este, así que me queda C1 por E a la T sobre 1 más C1
por e a la t al cuadrado. Obviamente estos dos son iguales, así que efectivamente esto se cumple cuando P es esta solución. ¿Qué tiene de diferente esta solución de las que vimos hasta ahora? Depende de T. Todas las soluciones, bueno, las otras dependían de X, ¿no? Bueno, Claro, esta, pero esta puede esta tener sí. infinitas soluciones por la constante, ¿no? Exacto, esta tiene infinitas soluciones. Para cada C1 que yo ponga, por supuesto C1 no nulo, ¿no? Para cada C1 que yo ponga, por ejemplo, C1 igual a 1, voy a tener una solución. Va a ser e a la t sobre 1 más e a la t. ¿Está bien? Si pongo C1 igual a 2, voy a tener otra solución. 2e a la t sobre 1 más 2e a la t. Eso es lo que va a pasar en general con las ecuaciones diferenciales. Van a tener infinitas soluciones, van a depender de un determinado parámetro. ¿Está bien? Sí. Sí. Sí, bueno. Entonces ahora vamos a definir justamente lo que se llama un problema de valores iniciales. Si ya vimos que hay problemas donde hay infinitas soluciones, si yo quiero resolver y' igual a una cierta función de x y de y, o sea que lo que estoy suponiendo es que la y es una y de x, ¿no? Pero yo quiero que la solución pase por un determinado punto, esto quiere decir que y en x0 valga y0, o sea que el punto x0 y 0 pertenezca a la solución, ahora va a haber una única solución. Esto es lo que me preguntaban por ahí de la unicidad de la solución, ¿no? Este es un problema de valores iniciales, un PBI, problema de valores iniciales. Ahora vamos a ver, vamos a enunciar el teorema para cuando hay solución única de esto, ¿no? Pero la idea es que de todas las constantes que yo tenía en el ejercicio anterior, ¿sí? Digamos, esto, una solución para C1, otra solución para otro valor de C1, hay solo una de todas estas infinitas que pasa por el punto x0 y 0, ¿está bien? Hay una solita, esta. También el problema de valores iniciales puede darse para una ecuación diferencial de segundo orden. O sea, si yo tengo que resolver y segunda igual a f de x y prima, ahora tengo que dar dos condiciones. Que la y en x0 valga y 0 y que la y' en x0 valga, la voy a poner y1. ¿Está bien? Entonces yo le estoy pidiendo ahora dos condiciones a esto. También se sigue llamando problema de valores iniciales. Pero si la ecuación diferencial es de segundo orden, necesito, para que tenga solución única, dos condiciones. Si fuera de tercer orden, necesitaría tres condiciones iniciales. Si fuera de cuarto orden, cuatro condiciones iniciales y así siguiendo. ¿Qué le estoy pidiendo con estas dos condiciones iniciales? Primero, que de todas las soluciones posibles haya solo una que pase por el punto x0 y 0 y prima en x0 vale 1, lo que me está diciendo es que la recta tangente a esa solución en el punto x0 y 0 tenga esta pendiente, que es justamente y1. Entonces, si yo pido estas dos cosas, la solución va a ser única en ese intervalo en el que estoy trabajando. ¿Está bien? Una pregunta, Miriam. Si no pidieras, digamos, pues si entendí bien, digamos, hay que pedir una condición por cada
por cada derivada que tiene la ecuación diferencial. Si no hicieras eso, ¿no podrías garantizar que la solución sea única? Exacto, Perfecto. exactamente. Porque si yo no pido que la pendiente sea este valor, por ejemplo, podría haber otra solución, no sé, que pasara, qué sé yo, que venga así y que suba así, y entonces tendría dos soluciones que pasan por el mismo punto, pero hay solo una que tiene la pendiente dada. ¿Está bien? Por eso es que no podría Bien. garantizar la unicidad. Uno siempre espera o pretende que mi solución sea única para el problema que quiero resolver, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir un poquito más allá de lo que es matemática pura. Vamos a querer resolver problemas, entonces es muy importante que la solución sea única. ¿Está bien? O sea, no es que me van a decir, haga I' igual a 2x y resuelva. Está bien, sí, eso lo voy a saber hacer, pero después va a haber un problema, un modelo que me va a representar algo real y entonces es importante que la solución sea única. Bueno, ahí voy al teorema, ¿no? Al teorema de existencia y unicidad justamente para el problema de valores iniciales. Nosotros dijimos que I' es igual a f de que xy, a es menor o igual que x es menor o igual que b, y en a, porque es la condición inicial que voy a dar, es y0, ¿no? Bueno, a o x0, bueno, voy a poner x0, que es un valor intermedio. En general uno da la condición inicial en el primer valor que se mueve la x, pero podría darla en cualquier otro lugar. Entonces, si yo tengo un rectángulo en el plano, este es mi problema de valores iniciales. En general se puede dar el teorema un poquito más genérico, que en lugar de pedir una región rectangular del plano, lo que uno va a pedir es que tome un conjunto convexo. ¿Está bien? De todas formas, en general, ¿por qué elegí esta definición? Porque es más sencilla pensar en un rectángulo que en un conjunto convexo. Tengo que definir lo que es un conjunto convexo, convexo por arcos y qué sé yo, entonces se hace más complicado. Pero en general, en los problemas que uno va a resolver, siempre va a trabajar sobre un conjunto convexo, aunque no sea rectangular. Porque mi variable independiente se va a mover en un determinado rango. Y lo que yo a lo sumo puedo hacer es que la variable dependiente, que es la i, si no está en un rectángulo, que la i esté en todos los números reales. Entonces, en lugar de un rectángulo, yo lo que voy a tener es como una banda, ¿no? Donde i puede tomar cualquier número real. Bueno, el teorema lo que dice es que si yo trabajo en un rectángulo, a ver, dígase, si no quieren un rectángulo, en un convexo, donde mi variable independiente se mueve entre A y B, eso es lo importante, que contiene, por supuesto, la condición inicial, ¿no? Al x0 y 0, porque si no, difícilmente pueda garantizar la unicidad si el x0 y 0 me queda por acá afuera, ¿no? O sea, mi problema de valores iniciales tiene que tener el lugar donde defino la condición inicial adentro del intervalo en el que trabajo. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Voy a pedir dos cosas, que f de xy sea continua, ¿sí? Y que la derivada de f respecto de la variable dependiente también sea continua, ¿está bien? Y acá, bueno, no, está justamente puesto que es puesto en forma sencilla, ¿no? Que en cualquier intervalo cerca de la condición inicial, ¿está bien? La función con la continuidad, existe una solución única definida en este nuevo intervalo que es el que contiene a la condición inicial, ¿sí? En realidad alcanza con decir que f de xy sea continua, que la derivada parcial de f respecto de y sea continua y que la derivada parcial de f respecto de y esté acotada,
por una constante positiva, con esto alcanza para decir que la solución es única y no hace falta que achique el intervalo, ¿no? Pero son exactamente lo mismo. Si pasan esas cosas, entonces mi problema de valores iniciales tiene solución única. En general, este teorema es muy difícil de probar. Se llama el teorema bueno, hay infinidad de nombres, pero lo que probamos acá, esto es que satisface una condición de Lipschitz la función, y si la función satisface una condición de Lipschitz, entonces el problema de valores iniciales tiene solución única. Eso es lo que uno en general demuestra, pero acá no lo vamos a demostrar porque no es necesario. O sea, yo no me la voy a pasar mostrando que mi problema de valores iniciales tiene solución. Le voy a buscar la solución y listo. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Pero efectivamente hay condiciones que se deben cumplir. O sea, a lo sumo voy a chequear las hipótesis, ¿no? Voy a chequear mi función es continua. O sea, si yo tengo, por ejemplo, y' igual a una función de x y de y, ¿no? ¿Qué sé yo? 2x y al cuadrado, ¿no? Y x se mueve en el intervalo, qué sé yo, 2, 1, y, qué sé yo, y en 1 vale 4. Este es un problema de valores iniciales. Yo quiero saber si este problema de valores iniciales tiene solución única. Entonces, ¿qué me dice el teorema? Fíjese si la f de x y es continua. 2 por x por y al cuadrado es una función continua. ¿Por qué? Porque es una función polinómica. Si yo derivo la f respecto de y, ¿qué tengo? Tengo 2 por 2, 4, ¿está bien? Por x por y. ¿Esta es una función continua? Sí, es una función continua en todas partes. Además, yo pregunto, ¿la puedo acotar? Yo acá dije que la x se movía entre 1 y 2, no dije la y se mueve entre c y d, ¿no? Pero si yo aclaro que para que la y se va a mover entre c y d, si yo quiero acotar la derivada de f respecto de y, puedo poner módulo de 4 por x por y, y esto es 4 por el módulo de x por el módulo de y esto es menor que ¿quién? Es menor o igual que 4, el módulo de x lo puedo acotar por 2, y el módulo de y lo puedo acotar por d. ¿Está bien? O sea que esto sería 8d. Entonces, obviamente d es un número positivo, ¿se entiende? Entonces encontré una constante mayor que 0 que me acota la derivada primera de f respecto de y. Así que este problema de valores iniciales tiene solución única. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que uno hace con las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y fíjense, esta frase me encantó. Con frecuencia es deseable describir en términos matemáticos el comportamiento de algunos sistemas o fenómenos de la vida real, sean físicos, sociológicos, económicos, qué sé yo, de cualquier parte de las ciencias. La descripción matemática de un sistema de fenómenos se llama modelo matemático. ¿Sí? Entonces, yo tengo una hipótesis, qué sé yo, la población de bacterias crece, la variación de la población es proporcional a la población que yo tengo, o sea, se duplica, se triplica, ¿está bien? Entonces tengo una hipótesis. Cuando tengo esa hipótesis, que la digo en palabras, lo que hago es expresar esa hipótesis en términos de ecuaciones diferenciales. Entonces lo que hago es la formulación matemática. La variación de la población en función del tiempo es proporcional a la población existente, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que dije en palabras, ahora hago la formulación matemática. Después de eso, resuelvo esta ecuación diferencial, ¿sí? Obtengo la solución, ¿sí? Y entonces voy a mirar qué pasó con lo que yo enuncié.
¿no? Si yo estoy mirando en un microscopio una población de bacterias y estoy diciendo la variación de la población respecto del tiempo se duplica con el tiempo, entonces estoy diciendo esta constante de proporcionalidad, supongamos que resuelvo esa ecuación diferencial y me dice que la población se puede escribir como una constante por E a la 2t, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora yo miro en mi microscopio y tendría que ver cuánto vale C primero y después chequear que realmente pase eso en el tiempo. Y si no, voy a tener que modificar mi hipótesis. A lo mejor la variación de la población no era directamente proporcional a la población, sino a la población menos algo. Entonces vuelvo a la formulación matemática, obtengo la solución, chequeo, ¿está bien? Y vuelvo a modificar la hipótesis. Así es como trabajan los científicos. Hacen una hipótesis, hacen una formulación matemática, resuelven esa formulación matemática, chequean con lo real y vuelven a modificar la hipótesis. Muchas veces, ¿qué pasa? Que a veces lo que yo digo con palabras no tiene una formulación matemática fácil, ¿sí? O no es tan fácil como a mí me gustaría, o no hay ningún modelo que se adapte a esto que estoy diciendo. Hay algunos modelos que ya están, no como establecidos, sino como que ya son muy conocidos. Entonces, bueno, uno lo que dice es, supongamos que le quito esto, le saco esto y agarro este modelo. Este modelo me va a servir y bueno, no me lo va a describir tal cual como yo lo tengo, pero bueno, puede andar un poco, después veo cómo lo reestructuro, está bien, pero eso es lo que básicamente hacemos. Hacemos eso. Y siempre tratamos de buscar alguna formulación matemática que esté a la mano y después tratamos de modificarla, ¿no? Para ver si podemos ir resolviendo el problema que nosotros tenemos. ¿Se entiende a dónde apuntamos? Sí. Bueno. Sí, se entiende. Lo que yo conté antes tiene que ver con que tiene que ver con la dinámica poblacional, es un modelo que hizo un señor que se llama Malthus. Y está vigente, fíjense cuándo lo hizo, ¿no? En 1798, ¿no? Un horror de hace mucho. Pero sin embargo, es uno de los modelos que más se usa y se usa en la actualidad. El único tema es que sirve para tiempos cortos. ¿Sí? ¿Él qué quería hacer? Él quería estimar la población de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, la idea era que él enunció esto, ¿no? Que la variación de la población es directamente proporcional a la población. El directamente proporcional que nosotros decimos con palabras, directamente proporcional, que a veces se indica con este gancho, equivale a lo que dijimos antes, que a la ecuación diferencial derivada de P, porque variación es derivar, ¿no? La variación tiene que ver con la derivada de P respecto de T, es proporcional, donde esta es la constante de proporcionalidad por la población. El tema es lo siguiente. Si yo tengo poblaciones chicas en tiempos chicos, esta ecuación es lo más y sirve siempre. ¿Por qué no sirve para tiempos largos? Porque pueden pasar un montón de cosas. Puede existir una pandemia, como la que nos toca vivir a nosotros. Hubo muchísimas pandemias a lo largo del tiempo. Entonces, hay otros factores que es no solamente el crecimiento, porque la población se va reproduciendo, ¿está bien? Hay competencia por el espacio donde vivir, hay competencia por el alimento,
Entonces, hay otros factores que no están tenidos en cuenta en esta ecuación diferencial. Por eso es que sirve para tiempos cortos y poblaciones pequeñas. Por ejemplo, si uno quiere estudiar cómo se reproducen los conejos, no tiene que agarrar una población de 100 conejos, tiene que agarrar una población pequeña de conejos y esta formulación va a ser buena si uno cuenta, no cuenta 20 años de tiempo, sino cuenta poco tiempo, ¿no? Por ejemplo, un año, y va midiendo cuánto varía la población mes a mes. Saben que los conejos se reproducen muy rápidamente y tienen una alta tasa de reproducción. Entonces, este modelo va fantástico si yo tengo una población pequeña de conejos y mido en poco tiempo. Lo mismo también sirve muchísimo para el crecimiento de bacterias. Esto lo usan mucho los bioquímicos cuando tienen que estudiar cómo crece una infección. ¿Por qué? Porque una infección provocada por una bacteria, la bacteria se reproduce rápidamente, muy rápidamente, si no hay agentes externos, ¿no? Porque en cuanto le pongo el antibiótico, ya la maté, y lo estudian en poco tiempo, ¿no? Yo no estoy estudiando, un bioquímico no estudia una muestra de sangre un año, la estudia un día, 2 días, y ahí sabe si hay una bacteria que se está reproduciendo, ¿está bien? Y además después pueden estudiar qué tipo de bacteria es para decirme qué antibiótico tengo que tomar, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, me encanta contarlo porque es un modelo que es muy sencillo y es muy, muy útil. ¿Está bien? Bueno, ¿les parece si descansamos unos 5 minutos y voy a contar más modelos de ecuaciones diferenciales y después voy a mostrar por lo menos algún método hoy de cómo resolver ecuaciones diferenciales? ¿Les parece? Descansamos hasta las y 25, 10 minutitos y después sigo. ¿Está bien? Dale, Dale, Bueno, dale. Dale, buenísimo. Buenísimo. dale, nos vemos. dale, perfecto.
Bueno, seguimos. Estamos viendo... Bueno, seguimos viendo algunos modelos que ya están muy... Perdón, ¿se escucha? Sí, sí, se escucha. Ah, ok. Sí, se escucha, profe. Algunos modelos que ya están muy usados, por ejemplo, el decaimiento radioactivo, que se usa mucho para calcular la datación de algún fósil, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con la concentración del radio o del gas radón, que son altamente radioactivos, y la razón o la variación de la cantidad de núcleos con respecto al tiempo es proporcional a la cantidad de átomos o de núcleos de átomos que hay presente en la sustancia que uno quiere ver o analizar, digamos, ¿no? Otra de los modelos importantes es la ley de enfriamiento o de calentamiento de Newton, que dice que para analizar la variación de la temperatura con respecto al tiempo, eso es proporcional a la temperatura en el momento menos la temperatura del ambiente o la temperatura del medio en el cual me estoy desenvolviendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, para enfriamiento de una torta, se usa esta ley, digamos, ¿no? La variación de la temperatura es proporcional a la temperatura en el momento menos la temperatura del ambiente. En general, la constante que multiplica esta variación de temperaturas, la temperatura del ambiente se entiende que es constante, ¿no? O sea, yo saco la torta del horno y la pongo en la cocina, que estará, no sé, 26 grados, por ejemplo, ¿no? La temperatura del ambiente es constante. También se usa mucho, este modelo se usa se lo usa mucho en criminalística para saber la cantidad de tiempo que lleva muerto un cuerpo. Se usa justamente esta ley, ¿no? Se toma la temperatura del cuerpo que se encontró y uno puede calcular la cantidad de horas que lleva muerto en función de la temperatura del ambiente y de la temperatura del cuerpo, que en el momento en que se encontró, sabiendo que la temperatura normal de una persona viva son 36 grados centígrados, ¿no? Esto se usa mucho. Y después hay otro que ahora está muy de moda, que es la propagación de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad contagiosa, por ejemplo, un virus, en este caso de gripe, porque sí le escribí el libro, todavía no existía el COVID, se propaga a través de una comunidad por personas que han estado en contacto con otras personas enfermas. Eso es así, tal cual, ¿no? XDT denota el número de personas que han contraído la enfermedad y la I, el número de personas que aún no han sido expuestas al contagio. Entonces, es lógico pensar que la variación, o sea, de los que han contraído la enfermedad, o sea, va a aumentar en función de la interacción que haya entre los que ya están contagiados y los que no están contagiados. Por eso tenemos una ecuación diferencial no lineal que tiene el producto de los contagiados y de los no contagiados, ¿no? Porque obviamente eso va a hacer que aumente la cantidad de contagios. En cambio, esta constante en general es positiva, al contrario que la de la variación de la temperatura de Newton era negativa, en general, ¿no? En general. Una pregunta, Miriam. Sí. Respecto a esta última. Decías, digamos, que la cantidad de contagiados, bueno, iba, digamos, a depender del contacto que haya entre los que están contagiados y los que aún no. Sí. Eso decías que estaba, digamos,
vamos a decirlo, representado matemáticamente en esta fórmula a través de la multiplicación. Sí. Y Sí. eso ¿por qué sería? Como que no lo termino de ver en la fórmula, digo. Y porque cada contagiado, de acuerdo a la distancia que tenga con los no contagiados, multiplica por cada uno contagiado, contagia a 3 más, o a 4 más, o a 5 más, dependerá de la viralidad de la enfermedad que tenga. En general lo que se hace es sacar un modelo para la I en función de X, o sea, los no contagiados son 100 menos la cantidad de contagiados, ¿entendés? Eso de acuerdo al modelo, porque, por ejemplo, lo que se sabe ahora de la variante Delta es que es sumamente contagiosa. Entonces, si antes la cantidad de no contagiados era 10 menos la cantidad de contagiados, por eso se ponía el tope de 10 personas, no separados por 2 metros, qué sé yo, para que no se contagien, ¿está bien? Ahora no tenés que bajar ese número, no son 10, porque es más contagiosa la variante Delta. Entonces, de 10 habrá pasado a 5 menos la cantidad de contagiados que ya hay con esa variante. ¿Entendés? Porque cada contagiado contagia a los que no tienen la enfermedad. Por eso es el producto. Por cada uno, o sea, un contagiado produce o multiplica la cantidad de no contagiados en un número. ¿Está bien? Bien, sí, muchas gracias. Ese es el... Y después otro que, bueno, si ya cursaron física, es uno de los clásicos de la literatura, los circuitos en serie, ¿no? Profe, yo te quería Sí. consultar con respecto a Sí. al de la temperatura que decías de los cuerpos. ¿En temperaturas muy frías también vale? O sea, ¿es igual de válido para cualquier tipo de entorno? ¿O si hace mucho frío, mucho calor? ¿La ¿Elegirías ley igual? de Newton? Sí, Sí, porque vos tenés en cuenta la temperatura del ambiente. Sí, ok. vale para muy frío. Lo que pasa es que ahí tenés que usar algún dato extra, como por ejemplo, tomarle la temperatura. ¿Vos estás pensando en el muerto? Sí, sí, Bueno, sí. vos encontrás a un muerto en medio de la nieve. ¿Está bien? Le tomás la temperatura y tiene, no sé, 20 grados. O sea que está recontra muerto. ¿Está bien? Pensá en la temperatura corporal es 36. 20 grados está recontra muerto. Entonces, ¿cómo sabés cuál es esta constante que aparece? ¿Está bien? Porque esa constante también depende del medio. Claro. Entonces, vos esperás ponerle 1 hora y le volvés a tomar la temperatura. Obviamente, como está frío, habrá bajado poco la temperatura, porque ya estaba con 20 grados. Ponele que te dio 19, entonces ahí ya tenés esta constante K. ¿Está bien? Pero sí sirve. Salvo que esté, ¿cómo decirte?, en una cámara criogénica, o sea, que la persona esté adentro de un cubito de hielo. Claro, está preservado. Ahí ya está preservado. Entonces ahí es muy difícil de saber. ¿Está Claro, bien? me Ahí ya imaginé que está podía llegar a preservado. pasar eso si se congelaba 100%, digamos. Y si está dentro de un cubito de hielo, ahí es muy difícil. Claro. Ahí se pueden hacer otras cosas. Como por ejemplo tomarle la temperatura dentro del cubito, descongelarlo, ver cuánto tiempo lleva descongelarlo Mira, y volver a bueno. tomarle la temperatura. Tremendo. Sí. Buenísimo, gracias. No, por nada. No, yo además de la torta, te doy otros ejemplos. El de la torta, porque también se los cuento a mis alumnos, les digo, de acá van a salir todos cocineros, pero como algunos siempre ve si es ahí, ¿no? Saben esto de que calculan el tiempo que lleva muerto el cadáver que se encuentra. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos. Este es, supongo que para ustedes es el más conocido, ¿no? Un circuito eléctrico que tiene estoy hablando de un circuito en serie, ¿no? Un LRC, tiene un inductor o la
inductancia, que es la derivada de la intensidad respecto del tiempo, tiene un resistor, ¿sí? Y tiene un capacitor. La relación que hay entre el inductor, el resistor y el capacitor se puede escribir con una ecuación diferencial. Se puede escribir de dos maneras. Uno podría escribirlo en función de la inductancia, todo en función de la inductancia, de la I, entonces tendría dos ecuaciones diferenciales, o lo puede escribir todo en función de la Q o de la capacitancia, y entonces tiene una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Está bien? Si trabajo con un sistema de ecuaciones diferenciales, voy a tener lo que se llaman variables de estado, y si trabajo con la ecuación diferencial de segundo orden, la voy a poder resolver por dos caminos distintos, eso digo, ¿no? Estas son las leyes de Kirchhoff, y bueno, cada uno después la resuelve por donde le gusta más. En general, si yo puedo, si esta tiene coeficientes constantes, o sea, si la inductancia, la resistencia y la capacitancia o el Q son constantes, conviene por ahí resolverla directamente como ecuación diferencial de segundo orden o eventualmente usar transformada de Laplace, pero no conviene quizás mirarla como sistema o variable de estado. Bueno, vamos a ver algún método para resolver ecuaciones diferenciales, porque hasta ahora vimos cuándo se moría el muerto, pero no sabemos cómo resolver la ecuación. O sea, con esto lo que hicimos fue dar algún modelo, o sea, algunos de los innumerables modelos que hay. Yo busqué algunos que en general son los que más uso, porque son los que, porque yo, digamos, me dedico a la matemática aplicada y trabajo mucho en la ingeniería, entonces son los que más uso. Eso no quiere decir que los químicos no tengan problemas de mezcla, donde también aparecen muchas ecuaciones diferenciales, ¿está bien? Yo no me puse a ver problemas de mezcla porque no son lo mío y porque, qué sé yo, ya la notación de las cosas químicas ya me pone un poco nerviosa porque el 2 abajo, ¿no? El dióxido de carbono, qué sé yo, no sé. Entonces, por eso no me metí con más ejemplos, pero yo creo que con esto ya tenemos un pantallazo bastante importante de para qué me sirven las ecuaciones diferenciales, ¿no? Después igual vamos a ver algunos ejemplos en particular a medida que vayamos viendo cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales. El primer caso que vamos a ver, que es el más fácil, es como cuando uno aprende integrales y le dicen haga sustitución. Bueno, este es lo mismo. O sea, es el más fácil de los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Y consiste en separar las variables. Es decir, yo tengo una ecuación diferencial derivada de y respecto de x, y la idea es que yo pueda escribir un producto de dos funciones, una que tenga solo la variable x y una que tenga solo la variable y. ¿Por qué? Porque yo después voy a juntar el diferencial de y con la función de y el diferencial de x con la función que depende de x. Y entonces después voy a poder integrar a ambos miembros. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Esa es la idea. Entonces, a mí me tiran esta ecuación diferencial, que no se parece a esta en absoluto, entonces la idea primero es que se parezca a esa. Entonces, lo que voy a decir acá es, bueno, yo tengo 1 más x diferencial y igual a y diferencial x. ¿Está bien? Pasé esto sumando. Entonces, a mí lo que me gustaría ahora es tener el diferencial de y solo con la y el diferencial de x solo con la x. No voy a pasar el diferencial de x dividiendo porque después lo voy a tener que pasar multiplicando, entonces lo voy a dejar ahí como está.
Entonces, fíjense, diferencial de y sobre y, esta y la pasé dividiendo, es igual al diferencial de x sobre 1 más x. ¿Está bien eso? Entonces, ahora voy a hacer lo que dije. Voy a integrar todas integrales indefinidas, ¿no? Porque no es un problema de valores iniciales. Entonces, cuando integro a la izquierda, ¿qué es la integral del diferencial de y sobre y? Logaritmo natural. Logaritmo Con el natural módulo. del módulo de y. ¿Y la integral del diferencial de x sobre 1 más x? ¿Puede ser el logaritmo natural de 1 más x, o sea, del módulo de 1 más x? Del módulo de 1 más x. Como son integrales indefinidas, ¿qué me falta acá? Más C. Más Constante de c. integración. Exacto. ¿Puedo juntar las dos c de un solo lado? Porque yo tendría una constante c acá y otra acá. Las junto todas acá. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, Sí, sí, y esto, esta c, ¿no puedo escribir logaritmo del módulo de c? Y entonces acá me quedaría logaritmo del módulo de c por 1 más x. ¿Se entiende lo que hice? O sea, yo la c, pongo logaritmo de c, la suma de los logaritmos es el logaritmo del producto. Entonces, fíjense que me quedó logaritmo del módulo de y es igual al logaritmo del módulo de c por 1 más x. Perdón, ¿te Entonces, puedo preguntar a ver si te seguí bien? sí, O sea, vos dijiste que tomaste el logaritmo natural de C como es una constante, estás diciendo que tengo el logaritmo de una constante, ¿va a ser otra constante? sí, Ok, está bien. sí, si querés Gracias. pongo C1 acá. Así no crees que Claro, la sí. misma, ¿no? Esta Claro, C1 claro. es el logaritmo de alguien, el logaritmo de Perfecto. C. Gracias. ¿Por qué hice eso? Porque yo ahora, si tengo que el logaritmo de esto es igual al logaritmo de esto, es porque el módulo de y es igual al módulo de c por 1 más x, ¿no? Entonces, yo puedo decir que y es igual a más menos c por 1 más x. A ver qué dice acá. ¿Qué dice ahí? Usaste el exponente de ambas dos. Exponente. ¿Qué No, exponente? dije cualquier cosa, me confundí. Sí, yo sé que el módulo de y es igual al módulo de x. ¿Esto cuándo pasa? Cuando y es más menos x, ¿no? Claro. ¿Sí? Bueno, eso fue lo que hice acá. Y es más menos c por 1 más el más x. Entonces, a este más menos c lo voy a llamar m, donde m absorbe los dos signos que tenga c. Entonces, y es igual a m por 1 más x. Entonces, ¿qué encontré? Todas las soluciones. ¿Está bien? Para cada constante m, yo tengo una solución diferente. ¿Sí? O sea, tengo infinitas soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Está bien? Sí, ahí Sí, está. una pregunta Dale. con respecto a lo que decías antes de las infinitas soluciones y que digamos que en la vida real uno busca una solución única. En ese caso, digamos, según el problema que estés resolviendo, esa M va a tomar un Un valor. determinado valor. Ahí va. Exacto. Mira, ahora voy a hacer este ejemplo.
Dale. En vimos que había una, ¿cómo se llama? Había una función implícita que resolvía esto. ¿Sí? Fíjense, ahora me dicen que i en 4 tiene que valer menos 3. O sea, me están diciendo que el punto, ¿sí? 4 menos 3 tiene que estar en la solución. ¿Sí? Eso me va a dar una única solución. Primero yo voy a resolver esto. Y después voy a ver cuál de las infinitas soluciones satisface esto. Y ahí voy a tener la única solución. Entonces, yo necesito resolver derivada de y respecto de x igual a menos x sobre y. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a juntar el y con su diferencial y la x con su diferencial. Y diferencial y igual a menos x diferencial x. ¿Está bien? Ahora integro. Cuando integro y diferencial y me queda y cuadrado sobre 2 igual a menos x cuadrado sobre 2 más c. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces ahora tengo y cuadrado sobre 2 más x cuadrado sobre 2 igual c. O sea, tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 2c. ¿Está bien? Saqué como un denominador 2. ¿Sí? X cuadrado más y cuadrado igual m. O sea, a esto lo llamo m. ¿Sí? Para cada valor de m yo tengo m, por supuesto, mayor o igual que 0, ¿no? Para cada valor de m yo tengo una solución diferente. Son todas circunferencias. Nosotros habíamos probado que x cuadrado más y cuadrado igual a 25 era solución de este problema. Sin la condición inicial, ¿no? Era solución de este problema. Era una circunferencia que dijimos que no se la podía escribir explícitamente, bla, bla, bla. Bueno, ahora, de todas esas circunferencias, yo quiero aquella que pase por el punto 4 menos 3. O sea que cuando la x vale 4, más la y vale menos 3, eso me va a dar la constante m. O sea que 4 al cuadrado 16 más 9 es m. O sea que m vale 25. Entonces la solución que me estaban pidiendo es x cuadrado más y cuadrado igual a 25. Esta es la solución. Esta es la solución única. ¿Está bien? Única. Acá tengo infinitas soluciones. A veces se la suele llamar solución general. Y sub g m por 1 más x. Y en los problemas de valores iniciales, como la solución es la única que hay, no le voy a poner solución general, porque es la única que tiene, ¿está bien? ¿Sí? Voy a escribir como nosotros escribíamos el problema de valores iniciales. Este sería nuestro problema de valores iniciales. Y obviamente uno puede chequear todas las hipótesis del teorema de existencia y unicidad y ver que la f de xy es una función continua en un rectángulo que no contenga a y igual a 0, o sea, que no contenga al eje x, y que la derivada parcial de f de xy respecto de la variable dependiente es una función también continua. ¿Está bien? Bueno, vamos a... Sí. En análisis 1 nos habían comentado que
uno para hacer ese primer paso que hiciste para pasar de la forma de y sobre dx a la línea de abajo, uno podría pensar como que pasa el dx multiplicando para el otro término. Me dijeron que eso matemáticamente no es cierto porque la derivada no es una fracción. Pero en realidad, uno, ¿qué es lo que está haciendo cuando hace ese pasaje? O sea, ¿por qué es correcto eso? La derivada no es una fracción. Claro, Si pero la derivada no es una fracción, estamos en un problema grave. La derivada Pero digo- representa una pendiente, ¿no? sí, Si lo pensás así. Y la pendiente, ¿vos cómo la calculás? Como un cociente. sí, pero digo, no es que multiplicás por dx ambos miembros y te queda el dx de un lado y del otro lado se te cancela. No cancelo. Porque directamente lo que hago es juntar, pero en realidad lo que estoy haciendo es este de x que me aparece en el denominador, esto es un cociente. Si esto está dividiendo, puede pasar perfectamente multiplicando. O sea, cuando yo digo y prima, es el cociente de estos diferenciales. Diferencial de y dividido diferencial de x. Así que perfectamente estoy dividiendo diferenciales. Así que lo paso multiplicando. Bueno, pensé que, porque el diferencial es como una cosa que tiende a cero, entonces me parecía medio raro. No, Como- el diferencial no es una cosa que tiende a ser. El diferencial vos podés calcular el diferencial de una función, ¿no? Es una función, vos tenés una función de dos variables, ¿qué es el diferencial de una función? Es lo que vale la función en cualquier xy más el gradiente por f de xy. ¿Está bien? O sea que vos podés calcular el diferencial de una función, de hecho lo voy a usar cuando veamos ecuaciones diferenciales totales exactas, y entonces yo calculo el diferencial de una función. No es algo que tiende a ser, o sea, una cosa es que yo diga sí, y prima, conceptualmente, y prima en x0, ¿está bien? Es el límite para x tendiendo a x0 de lo que vale y en x menos lo que vale y en x0 sobre x menos x0, ¿no? Pero esto es y prima en un determinado punto. Ahí me aparece el límite. Cuando yo digo y prima a secas, es el cociente de los diferenciales. ¿Está bien? Y este límite sale justamente de cuando vos querés calcular la pendiente de la recta tangente en un punto. Yo no estoy hablando de cosas en un punto. Estoy hablando de una ecuación diferencial, donde represento a y prima como cociente del diferencial de y sobre el diferencial de x. ¿Mm? Bueno, uno más. Pérdida de una solución, dice. Ay, ¿por qué habré perdido una solución? A ver, ¿qué habría que hacer acá? A ver, si yo voy a juntar los diferenciales, acá me va a quedar diferencial de y sobre y cuadrado menos 4 igual al diferencial de x. Para poder pasar esto dividiendo, yo tengo que pedir que y cuadrado menos 4 sea distinto de 0, ¿no? Cosa que no me aparecía como problema en la ecuación diferencial original. ¿Está bien? Yo lo que pasa es que pasé eso dividiendo, así que tengo que pedir que sea distinto de 0. Esto se hace 0 en 2 y menos 2. O sea que y tiene que ser distinto de 2, vamos a poner así, más menos 2. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora vamos a ver si esos valores pueden ser solución, ¿está bien?, de la ecuación diferencial. Porque si yo reemplazo acá arriba por 2 y menos 2, acá no tengo problema, ¿no? Me quedaría que la derivada de y o el diferencial de y sobre el diferencial de x es 0. ¿Está bien? Bien.
¿Ok? Sí. O sea, esto lo puedo resolver. Con cualquier igual a constante me sirve. ¿Está bien? O sea que I igual a 2 o I igual a menos 2 son solución. ¿Está bien? ¿Por qué? Si paso esto multiplicando integro, me quedaría que la integral del diferencial de I es 0, con lo cual I tiene que ser una constante. Bueno, ¿qué constante? Estas dos que puse, I igual a 2, igual a menos 2. Si I no es 2 ni menos 2, ¿cómo hago la integral esta? ¿Qué hago? Fracciones simples, ¿no? O sea, esto lo tengo que escribir como A sobre I menos 2, factorizo, más B sobre I más 2. ¿Está bien? Esto tiene que ser igual a 1 sobre I menos 2 por I más 2. Entonces, A por I más 2, estoy sacando como un denominador acá, ¿sí? Entonces, I menos 2 se va, me queda A por I más 2 más B por I menos 2, tiene que ser 1. Si I vale 2, me queda que 4A es igual a 1, entonces A vale un cuarto, y si I vale menos 2, me queda que menos 4B vale 1, entonces B vale menos un cuarto. Entonces, la integral del diferencial de I sobre I cuadrado menos 4 se puede escribir como un cuarto por la integral del diferencial de I sobre I menos 2 menos un cuarto por la integral del diferencial de I sobre I más 2. Esto va a ser igual a la integral del diferencial de X, que es X, más la constante de integración. Entonces acá me queda un cuarto logaritmo del módulo de I menos 2, módulo de I menos 2 menos un cuarto por el logaritmo de I más 2 igual a X más C. Entonces saco un cuarto factor común del logaritmo del módulo de I menos 2 menos el logaritmo del módulo de I más 2 igual a X más C. X más C. Bueno, ¿y ahora qué puedo hacer? Voy a borrar acá si puedo. Por eso apliqué propiedades del algoritmo. Sí, exactamente. Voy a aplicarlas. Bueno, entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que un cuarto por el logaritmo del módulo de I menos 2 sobre I más 2, voy a poner las barras de módulo todas grandes, así, es igual a X más C. Entonces me queda que el logaritmo del módulo de I menos 2 sobre I más 2 es igual a 4X más, le voy a poner K, ¿está bien? A 4C. Pasé el 4 multiplicando. Entonces, si el logaritmo de I menos 2 sobre I más 2 en valor absoluto es esto, quiere decir que el módulo de I menos 2 sobre I más 2 es E a la 4X más K. Y esto es lo mismo que E a la 4X por E a la K.
Y entonces este a la K lo voy a llamar M. Entonces voy a escribir un poquito más abajo. Así escribo la solución final. Entonces me quedaría que el módulo de I menos 2 sobre I más 2 es M, voy a llamar M a toda esa constante, M a la 4X, y puedo escribir directamente I menos 2 sobre I más 2, dándole a la M la posibilidad de que tome los dos signos posibles, más menos, qué sé yo, y la voy a llamar U a más menos M por E a la 4X. Y ahí me quedó la relación que hay entre, es una ecuación implícita como solución de I. ¿Está bien? Y fíjense que igual a 2 o igual a menos 2 no salen de acá, porque yo acá no puedo reemplazar ni por 2 ni por menos 2, ¿no? Porque si reemplazara por 2 me quedaría 0 y la exponencial no es nunca 0, ¿no? Y se supone que la constante no es 0. Claro, aparte ya lo abarcabas con la solución que habías declarado Claro, antes. exactamente. Entonces, a estas soluciones que no se obtienen como caso particular de alguna constante, ¿está bien? Se las llama soluciones singulares. En general, estas soluciones singulares aparecen cuando yo tengo que hacer alguna cuenta y no tengo que dividir por 0. Bueno, en la vida hay que dividir por 0, pero bueno, no. Entonces ahí me aparece alguna restricción. Seguro que esas van a aparecer como caso particular de la solución. ¿Está bien? Ahí me van a aparecer las soluciones singulares. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Y a la resultante le llamamos solución general? No. Sí, porque esta depende de K, de Q, perdón. Así que esta es la solución general. No, pensé que no se decía general porque capaz general incluía a estas dos singulares. Por eso No. Las singulares vienen aparte. ¿Está bien? Las singulares vienen aparte. Son las singulares y la general. Después vamos a ver la solución particular. Y la única para el problema de valores iniciales. ¿Está bien? Bueno, me queda la ecuación lineal para la clase que viene. Bueno, dejo de presentar y bueno, nos vemos el lunes que viene, si Dios quiere. Dale, muchas gracias, profe. No, por nada, buen fin de, Muchas gracias, buena profe. semana. No, mira. Chao, chao. Bueno. Chao. Chao, hasta luego.